Feliz sábado. Los veo muy contentos. Les fue muy bien en el Día de la Amistad, ¿sí? Posiblemente a algunos les fue muy bien. Una cena tal vez de gala. Tal vez otros los veo estrenando, algunos varones, corbata nueva, medias nuevas. Algunos posiblemente andan estrenando ropa interior, hombres, ¿verdad? Mujeres, ¿cómo les ha ido con las flores que le regalaron los hombres? ¿Con los chocolates? ¿Ninguna? ¿Sí? Posiblemente a alguien le fue súper bien y le regalaron un racimo de huevos, ¿verdad? Eso sí sale caro. Un racimo de huevos. En esta hora, vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre Celestial. Veo mucha gente que nos está acompañando y nos sentimos muy contentos de ver caras de personas que nos están acompañando. Hoy quizás en algunos lugares le llaman visita, nosotros le llamamos amigos, aunque siempre están las puertas abiertas para que usted continuamente pueda venir a integrarse con nosotros a adorar a nuestro Dios, y a la gente también que nos está acompañando a través de las redes sociales. Hoy el título del tema de hoy es Dios rompe esquemas. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque a veces los caminos de Dios no tienen sentido, ¿verdad? Pero sí tienen un propósito. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, lo que la palabra del Señor, lo que encontramos en la palabra del Señor, y le vamos a pedir a su Espíritu Santo que en esta hora nos pueda traer dirección al estudiar su palabra. Le invito por favor para que ore conmigo. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias nuevamente, oh Dios, porque en esta hora, Señor, por tu misericordia es que estamos aquí. Señor, tú eres el dueño del oro, de la plata, todo te pertenece. Todo lo que nosotros poseemos, lo que tendremos en el futuro, todo te pertenece y viene de ti, Señor. No hay nada, Señor, que ocurra en nuestro entorno si no es por tu voluntad. Queremos pedirte, oh Padre Celestial, que nos puedas permitir en esta hora conectarnos con el mensaje que tú tienes para nosotros. Dios, que nuestra mente, que nuestro espíritu esté en armonía con el tuyo, Señor, y que en esta hora el poder de ese maravilloso Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a encontrar algunas historias sobre eso que es tan interesante. Hace algunos días atrás tuve la oportunidad de hablar con una persona y posiblemente tal vez usted en su caminar cristiano se ha cuestionado de algunas cosas, usted se ha preguntado algunas cosas. Hoy en el estudio de la cartilla lo estaba escuchando y lo que estudiamos durante esta semana mucho tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Tal vez en algún momento usted que tal vez no ha tenido una experiencia y no ha estudiado tal vez de manera profunda la teología cristiana, se ha planteado una gran cantidad de preguntas y eso le ha limitado también en su crecimiento espiritual. Días atrás conversaba con una persona que me decía: Hugo, ¿Dios conoce el futuro? ¿Qué le responderían ustedes? ¿Conoce el futuro, sí o no? Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a ocurrir o lo que ocurría en el pasado desde el principio. ¿Lo conocía, sí o no? Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro, sí o no. Y me decía esta persona: si Dios conoce todo, si Dios desde el principio, antes de crear el ser humano, sabía que el ser humano iba a pecar, ¿para qué lo creó? Y hay preguntas que uno no puede responder. Y este tipo de preguntas, por más que usted intente demostrar una palabra de Dios, vamos a quedar limitados. Porque no hay una respuesta, no podríamos darle una respuesta de muchas cosas. Y posiblemente delante de Dios, allí delante de Dios Él mismo nos explicará y nos hará entender, porque eso es lo que dice la palabra. Ahí la palabra del Señor dice en Isaías 55: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dios no piensa como piensa el ser humano. Nuestra capacidad de raciocinio es limitada. Por más preparación que tengamos de la palabra, es limitada. Y saben que en nuestra iglesia hay
cierta posición de nuestra iglesia que no da respuestas a ciertas incógnitas que hay en la palabra del Señor, porque no lo podemos, porque sería una interpretación humana. No podríamos entender. Y aquella persona me decía: Hugo, si lo sabía, si sabemos dónde se originó el pecado, porque la Biblia lo dice, allá en el corazón de Satanás, que quería usurpar el trono de Dios, quería ser igual que Dios, una criatura, quería ocupar el rol de creador, y no lo podemos hacer. Ninguno de nosotros que somos criaturas podemos ocupar el lugar del creador. Solo Dios puede ocupar ese lugar. Él es el creador, el que lo creó todo, el que lo conoce todo, el que lo trasciende todo. Y yo no sé si usted se lo ha preguntado algún día. Y posiblemente mucha gente está en una crisis existencial, crisis espiritual, preguntándose muchas cosas. ¿Quién creó la nada? La creó Dios. ¿Y quién creó a Dios? De la nada. Y comienza la gente a hacerse una gran cantidad de preguntas que no podemos responderlas, porque la vida cristiana es una vida de fe. Todos tenemos nuestra propia cosmovisión. En la palabra de Dios entendemos cómo Dios opera de manera diferente. No tenemos un Dios lineal que opera siempre de la misma forma, porque Dios trasciende la lógica, la expectativa del ser humano. La lógica del ser humano, Dios la trasciende. Para Dios no es 1 más 1 es igual 2, no. Ese no es Dios. Dios trasciende todo. Nuestro raciocinio, nuestra lógica, nuestras expectativas, todo. Y aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar algunas historias de cómo Dios de diferentes maneras va trabajando de acuerdo a la necesidad de las personas. Y aquí todos los que estamos aquí, toda la gente que nos está acompañando, todos tenemos una necesidad. Y Dios conoce su necesidad. Y Dios va a orar con su necesidad a partir de lo que Él considera que es lo mejor. Muchas veces no entendemos cuál es el plan o el propósito de Dios en lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y si nosotros mismos, por nuestras propias expectativas, porque queremos recibir algo, nosotros mismos nos metemos en problemas. Porque mi expectativa es que mi familiar se sane. Esa es mi expectativa. Y cuando el ser humano no cumple sus expectativas, ahí se frustra. Allí es donde se encuentra una crisis de fe. Pero ¿cómo Dios no lo sanó? Si yo oré de esta manera, si yo ayuné, si yo le pedí, si buscamos, hicimos una campaña de oración, de ayuno para que aquella persona se restaurara su salud. Pero Dios tenía otro plan, otro propósito. Quizás revisar nuestra oración y entender, decir al Señor: Señor, no sé cuál es el propósito, pero ayúdame a comprenderlo, ayúdame a aceptarlo, porque Dios siempre hace lo mejor para nosotros, de manera diferente, inexplicable. La palabra del Señor, por ejemplo, encontramos una historia en Mateo el capítulo 8. Yo quiero invitarle para que usted busque Mateo el capítulo 8, el versículo 2 en adelante. Aquí Jesús se detiene y opera de una manera particular. Aquí Jesús atiende la necesidad de una persona a través de un toque. Noten ustedes, la primera experiencia, la primera historia es a través del toque de Jesús. Dice la palabra del Señor: he aquí, vino un leproso y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa palabra pruebes es dunamai, que es una palabra griega. Si tienes el poder, si quieres hacerlo, puedes sanarme. Dice aquí que Jesús se encontró con ese hombre leproso.
Y este hombre vino a adorar a Jesús. Adorar significa se postró delante de Jesús. A ver, noten ustedes, en este capítulo, en este versículo, en esta historia, aquí podríamos quedarnos prácticamente toda la mañana. Vean en este pequeño trozo de la Biblia, en ese versículo 2, todo lo que podríamos estudiar. Número 1, aquí ¿quién se presentó delante de Jesús? Un leproso. A ver, ¿qué decía la ley acerca del leproso? ¿El leproso podía acercarse? El leproso tenía que vivir alejado, ¿lo recuerdan? Y tenían que gritar: inmundo, inmundo. Era apartado de la sociedad. Creo que está muy fuerte el volumen. Porfa, para que lo bajen un poquito. Estaba apartado de la sociedad. Aquel hombre tenía que quedarse aparte. Pero dice que en algún momento, cuando escuchó, se presentó él delante de Jesús a adorarle. Se postró adorándole y le dijo: maestro, si quieres, puede limpiarme. Si lo quieres, lo puedes hacer. Se postró delante de él. Y dice la palabra del Señor que Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Lo tocó. Noten ustedes lo que estaba pasando aquí también. En Números, el capítulo 5, un hombre no podía tener contacto con un inmundo. Y el leproso era un inmundo. Jesús no podía tener contacto con aquel hombre según la ley. Porque si no era culpable. Porque si no también tenía que cumplir un ritual de purificación. No lo podía tocar. Pero Jesús, que lo trasciende todo, que lo conoce todo, que todo lo puede hacer, que tiene autoridad en el cielo como en la tierra, puso la mano sobre aquel hombre y dijo: sí quiero, y queda limpio. Y en ese momento dice la palabra del Señor que aquel hombre quedó limpio de su lepra, solamente por el toque de Jesús. Un milagro instantáneo. Pero no siempre es así. No siempre ocurre eso. No siempre cuando usted ora y le pide a Dios algo, no lo recibe de manera instantánea e inmediata. ¿Cuánto tiempo usted ha pedido tal vez por algo? ¿Cuánto tiempo usted ha estado de rodillas clamando por algo? ¿Cuánto tiempo usted ha pedido o ha ofrecido una petición de oración a alguien para que le ayude a orar? Tal vez por la actitud de un esposo, de una esposa, de un hijo, por un trabajo nuevo, por una casa, por sus documentos. No lo sé. ¿Cuánto tiempo tal vez? Y usted todavía no lo ha recibido. Y usted todavía no ha podido disfrutar de eso que le llamamos milagro. Y aquel hombre instantáneamente, al toque de Jesús, recibió lo que necesitaba. ¿Se imaginan ustedes lo que es sentir que mi cuerpo se esté limpiando en ese momento, en ese instante? ¿Se imagina usted que tal vez tenga en este momento, esté luchando con una enfermedad, que usted sienta en este momento así, que esa enfermedad desaparezca? Que ese dolor que a usted no le deja levantarse desaparezca. Que ese dolor de rodilla, que ese dolor de espalda, que ese dolor crónico de cabeza desaparezca. Es impresionante, pero no siempre es así. Porque en Dios 1 más 1 no siempre es 2. Es distinto. Aquí mismo, en esta misma historia, en este mismo capítulo, el capítulo 8, la palabra del Señor dice que Jesús, entrando en Capernaum, capítulo 8, versículo 5, dice que entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi siervo está postrado en su casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Noten así, aquí lo que dice la palabra del Señor. Aquí se presentó un centurión, un hombre que tenía a cargo un ejército entre 80 y 100 soldados. Este hombre llegó donde Jesús y le contó su necesidad. La necesidad que él tenía no era personal,
No era un asunto que él necesitaba, no era una necesidad que él estaba experimentando personalmente. Era algo que un amigo, un siervo tenía, una enfermedad. Y le dice: Jesús está paralítico, está gravemente lesionado, está enfermo. Y Jesús le dice: yo iré a tu casa, o iré a la casa. Y entonces aquí el hombre comienza a hablar con Jesús y le dice: Jesús, yo no soy digno de que entres en esta casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, le dice. Y entonces Jesús comienza a hablarle a la gente que estaba alrededor y le dice: mire, yo no he hallado tanta fe aquí en Israel. No he hallado tanta fe como la que este hombre me está diciendo, como la que este hombre experimenta. No he visto tanta fe. El hombre le decía: maestro, no es necesario que usted vaya. No es necesario, porque incluso yo tengo gente que me sirve. Y yo le digo a mis soldados: vengan y vienen, váyanse y se van, tráiganme y me traen. Yo comprendo, Señor, quién eres. Y entonces Jesús le dice a aquel hombre: ok, está bien, vas a recibir lo que estás buscando. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, aquel hombre que estaba enfermo recibió sanidad por la palabra. No fue por el toque. Aquel hombre no tuvo el toque de Jesús. Aquel hombre recibió sanidad por la palabra del Señor. ¿Notan ustedes cómo Dios trabaja de manera diferente, de manera particular? Marcos, el capítulo 8, habla acerca de un hombre ciego. Y yo quiero invitarle para que usted busque Marcos conmigo, porque esta historia de Marcos es una historia quizás que poco la gente se habla acerca de esta historia. Marcos, el capítulo 8, versículos 22 al 26. Marcos, el capítulo 8, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: y vino a Betesda, y le trajeron a un ciego, y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo sus ojos, poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres como árboles que caminan. Luego se puso otra vez las manos sobre sus ojos, la mano sobre sus ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Noten ustedes aquí esta historia. Trajeron un ciego, pero noten ustedes la forma como Jesús le da sanidad a este ciego. Por eso es que aquí no hay fórmulas, ¿no? Si quisiéramos replicar una fórmula de estas, ¿no? Le diríamos a la gente: bueno, pasen al frente los que tienen problemas visuales, cataratas, miopía, astigmatismo, ¿verdad? Pasen aquí al frente, que aquí el primer anciano les va a poner saliva en sus ojos. Posiblemente nadie lo haría. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de fórmulas. Estamos hablando de eso, de que Dios de alguna manera trasciende la lógica. Y no tiene sentido muchas veces las cosas que hace. Tomar a aquel hombre y escupir sobre sus ojos. Es más, pareciera hasta que el milagro quedó como medio incompleto, ¿no? Y ahora, ve, le dice el maestro: no, yo veo como árboles caminando. En su vida tampoco había visto un árbol, pero él se imaginaba que eran árboles que venían caminando. Así que Jesús nuevamente le puso las manos y aquel hombre vio claramente. Es un milagro en dos partes. Y aquí es donde nosotros tenemos que también entenderlo. Cuando Dios opera, a veces nos lleva en ese proceso. No es inmediato. La respuesta a veces no cumple nuestra necesidad de tiempo. No es en el momento del ser humano, es en el tiempo de Dios. Y a veces vemos los milagros de Dios por etapas.
¿No fue lo mismo que le pasó a aquel hombre, a aquel leproso, a Naamán el leproso? ¿No fue lo mismo? ¿No fue la misma forma como Dios operó a través del profeta en la vida de Naamán? ¿No pudo el profeta salir y decirle: en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, recibe sanidad? ¿No pudo haberlo hecho? ¿Tenía la fe aquel profeta? Por supuesto, pero no era la forma, porque Dios también quería enseñarle a aquel hombre, a Naamán, que tenía que cumplir con un proceso. Y aquí le estoy hablando tal vez a alguna persona que en su proceso Dios le ha ido bendiciendo. Tal vez no tenga la sanidad que quieran en el momento, pero en su proceso Dios le va acompañando. Naamán, 7 veces se tenés que meter en el río Jordán. Y aquel hombre orgulloso, aquel leproso, se quiso ir. Y sus soldados le decían: quédate, ¿cómo usted, hombre tan valiente, que ha asumido tantos desafíos en la vida, no quiere hacer eso que es tan insignificante, tan fácil? Y aquel hombre decía: no, allá en Siria no hay mejores ríos, no son más limpios que este río Jordán, que era un río mugroso, sucio. Ahí tenía que descender aquel hombre. ¿Se imaginan ustedes la experiencia de aquel orgulloso Naamán? Cuando dijo: bueno, sí, lo voy a hacer. Yo me imagino hablando con sus amigos: me lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por ustedes. Vea que si por mí yo me hubiera ido. Así que si no pasaba nada, aquel hombre por lo menos quedaba en conciencia de que él no lo quería hacer. Pero comenzó a hacerlo. Y la primera vez que se sumergió, cuando salió de allí, posiblemente, tal vez no pasó nada, posiblemente, no lo sé. La Biblia no da ese detalle. La Biblia dice que después de la 7ª vez, su cuerpo estaba limpio. Pero yo no sé, tal vez dentro de mi cosmovisión y la forma como yo quiero ver la historia, ¿verdad? En la versión de la Biblia, Hugo habla hoy, tal vez dice que el hombre se metía y salía ahí, y la primera vez tal vez vio que algo estaba pasando. No lo sé. Y tal vez la segunda vez, y comenzó a ver algo. Por eso siguió intentando. Eso es lo que pasa muchas veces, que tenemos que entender en nuestras vidas. Seguir esperando, porque el tiempo de Dios se cumplirá. Mantenernos firmes en la promesa de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel y la cumplirá. A pesar de que nuestra lógica diga lo contrario, a pesar de que el doctor diga lo contrario, a pesar de que la medicina diga lo contrario, a pesar de que el economista diga lo contrario, a pesar de que el líder mundial diga lo contrario, Dios es el que tiene el control y el que va a obrar a favor de sus hijos. Dios cumple lo que promete. Amén. Él es nuestro Dios. A veces recibimos el milagro por etapas. A veces Dios lo hace de manera inesperada, porque dice la palabra de Dios, si usted lo lee ahí también en Juan, el capítulo 9, aquí también Jesús se encontró con otro ciego. Y este hombre que era ciego, ¿verdad?, lo mandó a lavarse allá al tanque de Siloé. Aquí la historia es diferente, porque aquí Jesús utilizó una fórmula parecida a la que hizo anteriormente en el anterior milagro. Aquí la Biblia dice que Jesús escupió sobre la arena e hizo lodo y le dio vuelta y se lo puso en los ojos a aquel ciego y le dijo: ve a lavarte allá al estanque de Siloé. Y mientras aquel hombre iba caminando y llegó a aquel estanque y se lavó los ojos como Jesús le había dicho, dice la palabra del Señor que también recibió su milagro. ¿Ven cómo Dios hace cosas que para nosotros nos parecen tan ilógicas? ¿Podrá Dios entonces obrar a favor nuestro? ¿Podrá Dios entonces obrar a favor de su vida?
¿Podrá Dios restaurar un matrimonio que parece que está totalmente desechado? ¿Podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios reconstruir el corazón de un joven que se apartó de Dios? ¿Lo podrá hacer? ¿Podrá Dios tocar el corazón de una persona que pareciera que es inmovible? ¿Podrá Dios hacer lo imposible? Dios sí lo puede hacer, porque le servimos al mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo Dios. El mismo Dios que testifica en su palabra. Ese es el mismo. Y aquí encontramos una gran cantidad de milagros. Maravillosos milagros de cómo Dios obraba a través de las personas de una manera diferente. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquella mujer con un flujo de sangre? ¿Recuerdan ustedes la historia? Una historia que estaba allí. La historia sándwich, los que hemos aprendido acerca del concepto de la historia sándwich. Aquella historia de aquella mujer que tenía una necesidad, dice la Biblia. Estaba enferma. ¿Cuánto tenía de estar enferma? 12 años. Con un flujo de sangre. ¿Se imaginan ustedes? Tal vez alguno de ustedes diga: ay, Hugo, si usted no se imagina lo que es estos dolores de hueso, todo el cuerpo me duele. Tantos años cargando con esa situación. Pero tal vez el dolor no es físico, tal vez es emocional. Tal vez alguien está luchando con un dolor emocional durante mucho tiempo, con una enfermedad mental, con una ansiedad, con una depresión que pareciera que lo tiene amarrado, aprisionado durante tanto tiempo. 12 años aquella mujer padeciendo de flujo de sangre, debilitada. Y la Biblia dice que aquella mujer había malgastado ya, o había gastado todo lo que tenía en doctores, en médicos, y antes bien le iba peor. No había mejorado. Su enfermedad cada vez era más complicada. Y aquella mujer decidió, y dice la palabra del Señor, ya se la conoce, que el toque, cuando aquella mujer llegó y tocó, ella detrás de Jesús lo tocó. Su necesidad lo llevó a eso. No dice el texto que Jesús se volvió y la tocó y le puso su mano y le dijo: queda sana. No. La Biblia dice que aquella mujer, en su necesidad, en su deseo de recibir sanidad, buscó a Jesús. Porque también en nuestra necesidad tenemos que aprender a buscar a Jesús, a buscarle a Él, entender que dependemos de Él. Nuestra dependencia es de Jesús. Y su corazón tiene que estar tranquilo y en paz, porque usted depende de Jesús. Porque no hay nada que pase en su vida sin la voluntad de su Rey, de su Señor, de su Dios, de su Creador. Amén. Por eso no tenemos que estar amedrentados ni asustados, porque tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. Un Dios que nos respalda siempre. Ese es nuestro Dios. Pero hay que buscarlo también. Hay que entender que nuestra necesidad Él sí la puede suplir. Aquella mujer lo tocó. Tocó el borde de su manto y dijo: yo estoy segura que con solo tocar aquel borde, aquel manto, recibiré lo que estoy deseando. Y la Biblia dice que el maestro sintió poder, se volvió, habló con ella y le dijo: has sido limpia, limpia. Ya no tienes más que cargar esa enfermedad. A partir de hoy tu historia será diferente, porque Dios quiere que nosotros entendamos que cuando Él hace un cambio en nuestras vidas, nuestra historia de vida va a cambiar, va a ser distinta, va a ser diferente. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hoy vas a salir de la vida del anonimato. Y aunque antes te señalaban y decían: ahí viene aquella mujer enferma, hoy la gente va a reconocer que Dios hizo algo en ti diferente, distinto, que tienes un representante que se ocupa de sus necesidades. Y aquella mujer lo entendió, entendió quién era Jesús. Dios opera de manera inexplicable. Y encontramos, si seguimos leyendo la palabra del Señor, tantas historias
que nos parecen tan increíbles, parecen hasta cuentos de hadas. Un pueblo que tenía que marchar para poseer una tierra, tenía que caminar alrededor de una gran fortaleza, y Dios le dio la promesa al líder, le dijo: el último día, con trompetas, con gritos, solamente eso es lo que yo necesito. Y allá en aquellas murallas de Jericó, el pueblo de Dios, obedeciendo, cumpliendo lo que Dios les pidió que hicieran, fueron testigos de ver semejante milagro, como aquellas murallas de aquel lugar fortificadas, donde ningún ser humano podía atravesarlas, cayeron delante de sus ojos. Ahí estaba el pueblo de Dios mirando cómo caían aquellas murallas, cómo Jericó se rendía ante los pies de Dios, porque ellos simplemente tenían que obedecer lo que Dios les había pedido. Y tal vez su historia de vida puede cambiar cuando aprendamos a obedecer lo que Dios nos pide, como Dios nos pide que nosotros vivamos. Cuando aprendemos a vivir en obediencia, cuando aprendamos a vivir confiadamente, sabiendo que siempre Dios va a cumplir a favor nuestro. Aquel pueblo fue testigo de aquel impresionante milagro, de cómo aquellas murallas comenzaron a caer, porque ese es Dios. Así que en esta hora Dios también a usted le está desafiando. Dios le está desafiando para que usted entienda, para que usted de una vez comprenda que no depende de usted las cosas, que no depende de su capacidad, de su posición económica, de su trabajo, de su influencia, que todo depende de la voluntad de Dios, y que Dios va a operar a través de cosas inexplicables. En el año 1999, recuerdo que yo trabajaba en una empresa en Costa Rica, se llama la Bayer. La Bayer, la que vende medicinas, entre otras cosas. Recuerdo que ahí yo tenía un compañero. Ese compañero era un pentecostal, de esos pentecostales que cuando ustedes lo ven, los pentecostales son distintos, ¿no? Los cristianos pentecostales son diferentes. Y ese hombre siempre le dice a uno, o los pentecostales siempre le dicen a uno: amado del Señor, gloria a Dios, que Dios te bendiga, ¿verdad? Se ha topado un pentecostal, ¿verdad? Son súper intensos. Y este hombre era así, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Huguito, amado del Señor, gloria a Dios por tu vida, Dios te bendigo, y cosas así siempre le dicen a uno, ¿verdad? Uno a veces se queda corto, ¿verdad? Parece que estamos como en un culto. Y resulta que ese pentecostal era muy entregado al Señor, y era muy buen amigo mío. Y allá en el año 99, recuerdo que su hermana estaba casado con un americano, con un gringo. Y resulta que ese gringuito se fue a vivir a Costa Rica con su esposa. Y estaban viviendo allá en Costa Rica, y entonces el gringo tenía buen billete, tenía dinero. Y entonces le dice el gringo al señor: vea, Billy, yo necesito que usted me haga un favor. Yo acabo de comprar una casa y yo necesito que usted me ayude a pintarla y arreglarla. Yo le voy pagando a usted conforme usted va trabajando en su casa. Bueno, en mi casa, decía el señor. Y entonces comienza a pintar y yo te voy pagando en la noche. Y así Billy llegaba siempre cansado y me decía: es que ayer me quedé tarde pintando, llegaba hasta pintado los codos y todo, ¿verdad? Que muchas veces llegaba de ahí y se venía de una vez para el trabajo, porque él quería adelantar la casa, porque el gringo venía a vivir a Costa Rica. Y entonces Billy llegaba y pintaba y se ponía a detallar ciertas cosas de la casa, y el gringuito venía y le pagaban dólares. Y Billy feliz porque, bueno, allá tenía su extrita, ¿no? Le estaba entrando un dinero aparte, y el gringuito le pagaba ahí en dólares. Y entonces, por supuesto, que Billy estaba contento con su cuñado, el gringuito, que le estaba dando trabajo. Y cuando Billy terminó de pintar su casa,
Llegó el gringuito y se quedaron viendo, se quedaron revisando la casa, fueron por todo lugar, y el gringuito llegó y le dijo a Billy: me encanta cómo me quedó mi casa, me encanta, está tan bonita la pintura, y veo que de verdad usted le dedicó mucho detalle y mucho tiempo para poder pintarla y todo y arreglarla. Y comenzaron a hablar, y ¿saben qué le dijo el gringuito a Billy? Le dice: ¿saben qué? Esta casa a partir de ahora va a ser tuya, se la voy a regalar. Yo quería, imagínense ustedes el testimonio. Algunos de ustedes ya están orando, ¿verdad? Que parezca un gringo parecido así. Ya me imagino la próxima vez, Willy, que alguien le diga, que un gringuito llega y le diga: vea, necesito que me ayude con el carrito. Claro, con mucho gusto. Y le regaló la casa. Le dijo: esta casa usted la estuvo preparando para usted. Y Billy me decía: Hugo, me pagó por arreglar la casa y me la regaló. ¿No es esa una forma inexplicable de cómo Dios opera? No puede decirle a uno, un jefe: ¿sabes qué? ¿Te gusta el carro? Te lo regalo. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Tenemos un Dios que obra siempre a favor nuestro. Pero a veces tenemos una fe tan limitada que nos cuesta a veces entender que Dios puede operar de la manera menos inexplicable. Tenemos un Dios que lo trasciende todo, que todo lo puede y que se sale de toda lógica. Así que en esta hora yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por su vida, quiero orar por sus planes, por sus proyectos. Yo quiero orar en esta hora para que Dios ponga en su corazón la seguridad, la confianza de que Él es un Dios que tiene cuidado de usted, de su vida, de su familia. Yo quiero orar en esta hora y quiero pedirles, por favor, a los que sientan el deseo de ponerse en pie, vamos a orar. Vamos a entender que ese Dios maravilloso rompe esquemas. Que muchas veces los caminos no tienen sentido, pero en Él sí encontraremos el propósito. Sigue esperando con fe que aquel que comenzó la buena obra será fiel en acabarla. No desmaye. No desmaye. Refúgiese en el Señor, entienda que es Dios el que al final no solamente nos acompañará, porque tal vez en el momento de mayor adversidad de nuestras vidas nos sentimos solos, y es normal, es natural. Elías le decía: Señor, es que estoy solo. Y yo me imagino Dios hablando con Elías: Elías, ¿quién te dijo que estás solo? También hay muchos que decidieron no doblar las rodillas. ¿No estás solo? Además, Elías, yo estoy contigo aquí en la cueva. No estamos solos. Tenemos un Dios que nos dará la victoria en su tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios testificaremos, porque el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. De verdad, no quiero que salga usted de aquí con intranquilidad, con frustración. No queremos que usted salga de este lugar sin sentir la confianza de que tiene un Dios, un Padre Celestial que se ocupa de su necesidad. Y de la manera que usted menos lo espere, Dios te va a dar la victoria. Dios te lo va a resolver. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé.
necesitas dinero, no sé, Dios se lo va a facilitar de la manera menos inexplicable. No sé de dónde va a salir, pero Dios lo va a hacer. Esa es la confianza que tenemos que tener en nuestro corazón. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora, oh Dios, porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestra mente ilimitada o limitada, que nuestro entendimiento limitado no nos hace ver, no nos permite comprender lo que tú puedes hacer por nosotros, dando la certeza, Señor, pon en nuestro corazón la seguridad de que tú lo harás, Señor, de que tú siempre harás lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tú siempre, Señor, obrarás a favor nuestro. Dios, danos la seguridad, danos la confianza, danos la tranquilidad de que tú estás obrando por medio nuestro, Señor, a favor nuestro. Señor, toca nuestra mente, nuestros corazones, y que al salir de este lugar, Señor, tu Santo Espíritu siempre esté trayendo paz, gozo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos ayudes a entender, Señor, que tú siempre estarás a favor nuestro. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, y gracias porque sé, oh Dios, que tú harás conforme a tu santa y tu bendita voluntad en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos en esta hora, Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.